¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. He estado tratando de ir arreglando un poquito lo del sonido, ya que me dijeron que había como un sonidito en el capítulo anterior. Pero quiero tratar esta noche aquí en mi casa. Esto es Real Jesus para aquellos que nos escuchan por primera vez. Y son 20 minutitos donde queremos hablar una semillita de parte de Dios, ¿verdad? Algo de la palabra que nos pueda poner ya a hacer un cambio en nuestra vida. Yo quiero llevarlos a algo que está pasando ahorita, porque creo que es algo que el enemigo ha hecho, pero también hay que hablar lo que el Señor va a hacer. Escuchen este verso. Malaquías 4:5 dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. 4:6 dice: Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Bueno, creo que estamos viviendo días pues previo al día grande y terrible, pues eso creo que es obvio. Pero dice la palabra que va a venir el espíritu de Elías y va a traer una reconciliación. Para los que somos, por ejemplo, Ebenezer, pues entendemos que es el año de la reconciliación, etcétera. Pero ¿por qué hubo un distanciamiento? Esa es la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo un distanciamiento? Padres e hijos y padres. Obviamente podemos resaltar que estamos viviendo una generación sin padres, que hay una generación grande que no tuvo padres, hay una generación grande que faltó esa figura paterna, y por eso pues pueden caer en cientos de problemas que seguramente lo podemos ver en otro capítulo. Pero yo quiero saber qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Por ejemplo, si ustedes empiezan a revisar las generaciones X, Y, Z, Millennial, Centennial, Alpha, todas las que hay, por ejemplo, esa generación que vive desde el 90, que está desde el 94, esa generación Z, si no estoy mal, quiero buscarla acá, si no estoy mal, que es la generación Z, exactamente, es la generación Z. Y la generación Z dice que tiene un rasgo característico, que es el rasgo de la irreverencia, es decir, que es irreverente, es decir, que no hay mucho respeto, pero quiero ponerme en la palabra a ver qué dice. ¿Por qué hubo esa separación? ¿Por qué hubo esa separación, padres e hijos, hijos y padres? Mi objetivo en este mensaje, en este podcast, es que podamos primero examinar el por qué hay una separación y también empujarnos a que haya reconciliación. Ok, Romanos 8:33 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Acusar. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí pues comienzan a hablar un poquito acerca de esto, pero en esos tres versos, Romanos 8, 33, 34 y 35, se ve como los tres pasos sencillos que tiene el enemigo para poder lograr eso que habíamos hablado de una separación. Dice, acusa, después de acusar, condena, y después de condenar, finalmente separa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer a este como acusador? ¿Verdad? La palabra dice en Apocalipsis 12:10 que se escuchó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice, escuchen esta: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ok, aquí dice este verso que la forma de vencer al acusador pues es por medio de la sangre de Cristo, y no se vence con otra cosa más que con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es figura del perdón, ¿verdad? No hay perdón de pecados, ¿verdad? Sin ese derramamiento de sangre. Así que tenemos que saber que va a tocar perdonar como un primer paso. Pero quiero volverlos a enfocar en este asunto que para mí es importante: acusar, condenar y separar. ¿Cuántas veces hemos acusado o ha traído quizás el enemigo una acusación a nuestra mente? Ya por rasgo generacional,
somos irreverentes. Creemos que lo podemos como que cuestionar todo, ¿verdad? Yo creo que sufrimos de eso, que realmente no respetamos a los mayores, no respetamos a los hombres de edad, no respetamos las canas. La palabra dice: ante las canas ponte de pie, pero como que se nos va eso del cristiano. Podemos hablar de un apóstol con mucho recorrido, podemos hablar de un señor que conocemos en la colonia y no ser reverentes. Pareciera que eso se perdió. Ahora, lo que me interesa a mí es ver en la figura de padres e hijos. ¿Por qué será que en algún momento pudimos darle lugar a una acusación? Esa acusación se volvió condenación y esa condenación se volvió separación. Yo quiero ponerte a pensar cuántas veces, por ejemplo, vemos que un papá se tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar. Llegó el acusador y dijo: mira, te abandonó. Quizás sin conocer mucho porque fue la necesidad que había, pero ese abandono y esa acusación creció a una condenación. Desde la condenación dice: qué barbaridad, fuiste un mal papá, me abandonaste en mis mejores años y por eso yo no quiero saber nada de vos. Finalmente, separación. Por ejemplo, lo podemos ver en alguien que se divorció, que tampoco estamos hablando de que vamos a justificar estas malas decisiones. Pero por ejemplo el divorcio, lo mismo, acusaste, condenaste y finalmente te separaste. Pero la palabra de Dios dice que va a haber un momento donde esas separaciones van a estar como cosa del pasado y viene la reconciliación. ¿Cómo va a ser esto posible? Yo quiero que nos pongamos a pensar cómo va a ser esto posible. Primero dice ahí, Apocalipsis decía que por medio del perdón. Me gusta mucho una prédica del apóstol Sergio que hablaba de esto, que decía que van a haber momentos para aclarar, van a haber momentos para preguntar el por qué, pero previo a eso tenemos que perdonar. Mira, qué difícil está esta situación. Germán, pero yo quiero que me explique por qué hizo esto, por qué hizo lo otro. No. Puede que llegue el tiempo para eso. Pero primero nos toca perdonar. Primero nos toca decir: está bien, te perdono. Y luego me contás. Me imagino que ha de ser una tierra mucho más fácil de andar una vez la plataforma del perdón haya llegado a tocar nuestra vida. Ok, entonces vamos a seguir. Yo le puse aquí a la prédica los imperfectos. ¿Por qué los imperfectos? Porque tenemos que saber que la única paternidad perfecta es la del Señor. Tenemos que entender y tener clarito que nuestros papás van a haber cometido muchos errores en su vida. Yo, por ejemplo, ya soy papá de 3 y a cada rato me dicen cuáles han sido mis errores, aunque yo me dedique día a día a tratar de cumplirlo todo. Si uno aprieta mucho, me apretaste, me traumaste. Si uno deja flojo, no fuiste disciplinado. Entonces, realmente la paternidad no es un libro escrito con 1, 2, 3 y 4 pasos. Es difícil, es sumamente complicado. Ahora, ¿por qué quiero hablar de los imperfectos? Porque es un momento de reconciliación. Yo creo que incluso la misma pandemia se presta a eso. Porque puede ser que tú vivas en tu casa y hace tiempo no visitas a tus papás. Puede que estés, yo tengo gracias a Dios al mío cerca viviendo, pero ha de ser terrible no poderlo ir a ver. Quizás es alguien que es complicado de carácter, etcétera, pero realmente nos hace falta. Así que aprovechemos este tiempo para cuando nos volvamos a ver haya reconciliación. Germán, ¿qué tengo que hacer? Primero tenés que perdonar. Ok, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con alguien irreverente? Cuando alguien es irreverente, no hay reconocimiento de nada, no se valora nada, y esto nos puede llevar a esto. Miren este verso en la Biblia. Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot. ¿Cómo se llamaba la mujer de Lot? Ahí se los pongo para que ustedes lo vean. A espaldas de él y se volvió estatua de sal, dice. La mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Hemos visto muchas veces este verso, cómo una mujer se queda en el camino, no es lo suficientemente espiritual, volteó a ver atrás y se vuelve una estatua de sal. En otras versiones dice una columna de sal. Pero en Lucas 17:32 nos habla que nos tenemos que acordar de la mujer de Lot. ¿Por qué el Señor nos manda a acordarnos de la mujer de Lot? Y qué tremendo lo que dice el 33, porque todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará.
todo el que la pierda la salvará. Yo veo a una mujer acá, y este es el ángulo, quizás van a ver varios episodios de esto, y esto es reconciliación padres e hijos. Es así le quiero poner a esta serie, reconciliación padres e hijos y padres. ¿Por qué? Porque Dios nos hace recordar a una mujer que no tiene nombre. ¿Qué significa no tener nombre? No tener un reconocimiento. Nos hace recordar a una mujer sin nombre que por X o por Y circunstancia de la vida se hizo columna. Aquí es lo lindo para mí esto. Se hizo columna de sal. Quizás ahora en tu casa hay una mujer que no entiendes el porqué de su mal carácter, el que no entiendes por qué de su sensibilidad, no entiendes por qué está, aunque la trates de abrazar, está constantemente peleando. Porque hubo un momento donde esta mujer, así como la mujer de Lot, se volvió columna de una casa. He visto tantas mujeres que han sacado adelante un hogar. Mi abuela, que está con el Señor, por ejemplo, sacó adelante un hogar a sus 4 hijos, y pues siempre me es grato recordarla con mucho cariño y amor, porque fue una abuela espectacular y una madre aún más espectacular. Pero siempre estaba el recordarla, que fue dura, que fue disciplinada y que fue en algunos momentos se le pudo haber pasado la mano. Pero se nos olvida que así como la mujer de Lot se convirtió en una columna de sal. La sal es lo que le da el gusto a la comida, pero la columna no tenía que haber sido ella. La columna, un hogar es obviamente la cabeza, es el hombre, pero debe de tener varias columnas. Debe tener padre, madre, los hijos para poder sostener un hogar. Pero esta mujer veo que se hizo una columna de sal. Es una columna que mantiene de pie y la sal preserva. Qué bonito esto, porque la sal, además de darle sazón, preserva. Hay mujeres que quizás no le hemos dado el reconocimiento que se merecen, porque preservó una familia, porque no quiso casarse para que no metiera a otro hombre a la casa y que los muchachos pudieran crecer bien. Quizás no siguió sus sueños. Hay mujeres que querían ser actrices, hay mujeres que querían ser pintoras, pero todo eso lo sacrificaron por un hijo, por ti o por mí. Mi mamá cuando conocí a mi papá, dice, mi papá me contaba que la habían querido contratar para un anuncio de manos y de uñas. Luego de estar muy joven, me tiene a mí y le tocó lavar pañales a mano, etc. Y yo veo, Dios mío, cómo una mujer pudo haber sacrificado tus sueños por ti y por mí. Y lo peor que nos puede pasar es haber entrado en ese juego del enemigo. Es un juego diabólico del enemigo que acusó, condenó y te separó. ¿Cómo te va a separar de una mujer que se convirtió en su momento una columna de sal, una columna que preservó? Quizás no llegó, quizás le hace falta muchas cosas, quizás no es una mujer que vaya a la iglesia incluso, quizás no es una mujer trabajadora, quizás no tiene dinero así como tu papá, quizás no tiene dinero así como tus tíos, etc. No hablo solo de una mujer, hablo de un padre quizás también que se hizo columna. Pero quizás le hacen falta muchas cosas, pero la palabra nos manda a recordarla. La palabra nos manda a hacer memoria de ella. ¿Por qué será? Dice, sus reacciones, tal vez no la entendemos, no entendemos sus reacciones, pero se hizo columna. Yo quiero que te lleves esto en el corazón, que se viene el espíritu de Elías a reconciliarnos, a volver a reconciliar lo que el enemigo había separado. Yo te quiero preguntar, tú que no has visto a tu papá en un buen tiempo ahorita por toda esta pandemia que vivimos, no le vas a dar lo primero, es un buen abrazo. No le vas a dar, ahorita con mi papá no nos podemos abrazar, nos saludamos de codo como todos. Pero realmente yo quisiera darle el reconocimiento que él se merece. Y peor si es una como la mujer de Lot, que no tiene nombre, pero se hizo columna. Quiero seguir, tal vez hacemos 2 partes de esto, pero lo primero es que esta generación tiene que dar reconocimiento y tenemos que saber
que la paternidad de la tierra es imperfecta. La única paternidad perfecta es la del cielo. No me gusta cuando predicamos de la paternidad y nos reconciliamos con la del cielo, pero nos peleamos con la de la tierra. Me parece injusto. Pero dice aquí que el Espíritu de Elías va a reconciliar. Así que miren este verso que dice. Esta me gusta mucho. Segunda Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. ¿Sí? Y tú sabes que tu siervo era tremendo de Jehová, era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse a mis 2 hijos por siervos o por esclavos. Y entonces en 2 Reyes 4:2, más adelante, Eliseo le dice: ¿y qué voy a hacer yo? Declárame qué tienes en la casa. Y ella dijo: tu sierva no tengo nada. Ese hombre que murió se dedicó a las cosas de Dios y no nos dejó nada. Qué locura, ¿verdad? Y entonces tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y hay una coma que me parece que aquí hay como una pausa. Y ella hace memoria y dice: sino una vasija de aceite. Quiero que vean este verso, porque al principio se ve ella como con una cierta frustración, como que hay una cierta queja diciendo: no me dejó nada. Era un siervo de Dios que no nos dejó nada. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha acusado y te ha dicho: mira, un gran siervo de Dios, pero en este tiempo de pandemia o en aquel problema que tuvimos no teníamos nada? Y ahora las deudas nos tienen como esclavos. Culpa que tu papá o que tu mamá no te dejaron nada. No permitamos que el enemigo nos acuse de esa manera y que esas acusaciones traigan condenación y esa condenación nos separe. Lo tremendo de este verso es que quizás este hombre no dejó mucho material, no dejó casas, terrenos, pero dejó lo espiritual. Tenemos que revalorizar lo espiritual. ¿Por qué? Porque ya vimos que este tiempo de pandemia nos hace pensar y restablecer las prioridades de lo que tenemos. Nos hace pensar que realmente es tan valioso tener paz. Y esa paz solo viene del cielo. Es decir, que esta mujer dijo: no tengo nada. Pero después tuvo una cierta... Quizás volvió a ver bien dentro de su casa y dijo: todavía me queda lo espiritual, todavía tengo algo a lo que le puedo sacar el provecho que yo quisiera. Ustedes se acuerdan de este verso que le dice: ve con tus vecinas y entonces esto se va a multiplicar. ¿Saben qué? Había una semilla del aceite. En las otras casas, me gusta mucho esta forma de ver las cosas. En las otras casas dice que abundaba ¿qué? Vasijas. Porque si no, el milagro hubiera sido: trae de todas tus vecinas vasijas llenas de aceite. No, el milagro era: trae vasijas y yo aquí las voy a llenar de aceite. ¿Qué significa esto? Que en las otras casas habían muchas vasijas vacías. Es decir, que puede que tu vecino o tu primo o tus sobrinos o tus tíos, lo que sea, puede que tengan muchas cosas ahorita en lo material, pero no tienen esa paz que tú y yo tenemos. Puede que tengan muchas vasijas, pero no tienen el aceite, tal vez de un hombre que le creyó al Señor. He conocido hijos de ancianos, de pastores que se amargan y que no entienden el servicio. He conocido, porque yo fui uno de esos, que realmente nunca valoré el aceite que nos estaba dejando mi papá, mi mamá. Y ahora entiendo, en este tiempo que ya voy un poquito más crecido, que realmente que si algo les quiero dejar a mis hijos yo, es aceite. ¿De qué te sirve vasijas si van a estar vacías? Me gusta mucho que en aquel verso, en aquella parábola de las vírgenes, dice: el aceite, hay que pagar un precio por el aceite. Las vasijas no hay problema, las vasijas se las pueden prestar. Es decir, que lo material se puede encontrar allá afuera, pero el aceite, la paz que sobrepasa todo entendimiento, poder adorar, poder tener paz en medio de la tormenta, eso solamente proviene de Dios. Les voy a contar algo que me pasó. Cuando yo me casé, mi papá me iba a dar un regalo. Pues yo dije: me va a regalar quizás
no sé, una computadora, o me va a regalar un carro, me va a cambiar el carro que tenía, o me va a dar, no sé, tantas cosas que me parecieron de... Ya había hecho mi listita. Y entonces mi papá llegó con un regalo. Lástima que no tengo ningún ejemplo aquí, porque no tengo ningún libro aquí, ahora todo es digital, ¿verdad? Pero llegó con un regalo, una como cajita así, como una cajita como de este tamaño. Y cuando llegó la caja, abrí el regalo, ¿verdad? Me dijo, Germán, me dijo, esto es el regalo para que puedas seguir en esta nueva etapa que viene. Y yo dije, lo más seguro que en medio de esta cajita pues hay algo, ¿no? Pues la abrí y me encontré con una Biblia. Pues yo dije, este es mi papá, ¿verdad? Siempre jocoso, no me va a regalar una Biblia, Biblias tengo un montón. Y entonces cuando abrí la Biblia dije yo, aquí viene un sobrecito. Y empecé a sacudir la Biblia así, van a decepcionarse de mí algunos hermanos. Empecé a sacudir la Biblia. No cayó ningún sobre, no cayó ninguna llave de algún carro, no cayó nada. Y entonces mi papá me dijo, Germán, deja de buscar. Te vas a dar cuenta algún día que lo más valioso que yo te puedo trasladar es la palabra de Dios. Y aquí estoy. Lo más valioso que te pudieron trasladar a ti, joven, fue la palabra de Dios. Quizás no lo entendés, o quizás hoy lo estás entendiendo. ¿De qué te sirve que te hayan dejado tierras, casas, si no te dejaron no te dejaron nada espiritual, no te dejaron nada con lo que te puedas defender realmente en la vida? El dinero se puede acabar en cualquier momento, pero si vos tenés algo de parte de Dios, esa es la fuente de lo demás. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo peor sería ser padres que solo dejamos añadiduras y no les damos a nuestros hijos la fuente. Entonces, como estamos hablando de reconciliación y todo esto, ¿verdad? Quiero ponerte a pensar un poquito que si el enemigo acusó, condenó y te separó porque pensaste que no te habían dejado nada, pensaste que en tu casa no había nada y ahora sos esclavo de varias cosas. Pero si buscas bien y te dejaron una semilla del aceite, esa semilla va el Señor a utilizar para lo demás. Claro, Germán, vos nos estás diciendo que no dejemos nada. No. Dios te va a permitir dejar vasijas con aceite, lo material y lo espiritual. Pero si fallaron, porque dije que la paternidad era imperfecta, si fallaron y no te dejaron las vasijas, pero sí te dejaron el aceite, ahí tenés la clave de la vida. Eso te va a ayudar a poderte levantar en tiempos de depresión, a poderte levantar en tiempos de incertidumbre, donde quiebra la empresa. Solamente Dios nos va a poder levantar de ahí. Así que hay que revalorizar un poquito el aceite. Quiero ver si logro dar un ejemplo más. Este es muy bonito. Germán, yo no tuve ni papá ni mamá. ¿Con quién me voy a reconciliar? Miren esto que dice. Apocalipsis 2:13 le habla a la iglesia de Pérgamo. Y entonces le dice, por ejemplo, en el verso 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y en el verso 14, 15, 16 empieza a hablar de que tenía cosas en contra de él, ¿verdad? Que retienes la doctrina de Balaam. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y todo. Y entonces esta iglesia dice, tiene varios puntos. Es decir, que mantienen la fe en Cristo, tolera inmoralidades, la idolatría y las herejías, y le dicen arrepiéntete, y después le dicen al final, es un verso que ya muchas veces hemos leído, del maná escondido y de la piedrecita con un nombre: al que venciere. Dice: al que venciere le daré un nuevo nombre que nadie conoce, solamente él, puesto en una piedrecita blanca. Ok. Cuando yo leo qué significa Antipas, significa como un padre, like a father. Eso es lo que significa. Y veo que este hombre era un mártir, fue un mártir que defendió a capa y espada
a esta iglesia. Defendió a capa y espada y finalmente lo mataron. Estuve revisando cómo murió y dicen que lo habían metido en un horno y murió quemado. Y dice, hay una frase famosa de Antipas, dice, el mundo entero está contra ti. Antipas, el mundo entero está contra ti. Y Antipas replica, probablemente, entonces dice, él replica y dice, entonces yo estoy contra el mundo entero. Era un hombre apasionado, ¿verdad? Ahora, Antipas significa como un padre. Y yo creo que muchas veces se nos presentaron personas que fueron como una figura de padre, una figura, quizás incluso tu pastor, ¿verdad? Aquellas personas que no tuvieron un padre lo pueden llamar un padre espiritual. Quizás tu abuelo fungió como padre, quizás tu abuelita fungió como una madre. Y son personas que dieron la vida para que tú no te alejaras de Dios. Dieron la vida. Pero ahora nos estamos tolerando inmoralidades. Chavos, ¿qué les puedo decir? Yo creo que se viene un momento de reconciliación muy bueno. Creo yo que histórico. Pero tenemos que recordar, hacer memoria de aquellas mujeres que se hicieron columnas, de aquellos hombres o mujeres que quizás solamente nos dejaron algo espiritual y por eso hemos estado en resentimiento, por eso hemos estado pensando que no nos dejaron nada, y personas que dieron tu vida para que fueras un hombre y una mujer de bien, y ahorita estás tolerando cosas que realmente hacen pensar que todo lo que vivió esta gente y luchó ya no valió la pena. Quiero terminar, ¿verdad? Quiero terminar sabiendo que Dios va a traer ese espíritu de Elías y que nos toca tratar de no ser irreverentes con lo que nos dejaron, tratar de ser personas que vamos más allá, y que la próxima vez que mires a tus papás, que no vuelvan a estar en el estado que han estado. Miren qué bonito, en el estado que han estado en el estado que los tienes ahorita, sino que podamos revalorizarlos. Que esa reconciliación que nos habla la palabra de padres e hijos sea una realidad en nuestra vida. Si ni el coronavirus nos hace repensar las cosas, Dios mío, dice ese verso que el espíritu de Elías va a venir previo al día grande y terrible. Germán, pero no tenés idea de lo que me hicieron. Sí, está bien, pero aquí la Biblia nos dice, te toca perdonar y después pedir explicaciones quizás, pero ya con ese terreno tan planito del perdón se te va a facilitar. Puede que no hayan explicaciones, puede que incluso la explicación no sea una explicación, sino decirte, fallé, perdóname, pero que en nuestro corazón haya perdón, para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros y que sepamos que este tiempo es de reconciliación. Anda a abrazar a tu viejo, anda a abrazar a tu vieja si todavía está contigo. Cuánto quisiera yo poder abrazar a la mía, pero sé que allá arriba me estará viendo y estará contenta porque el espíritu de reconciliación nos llegó antes a nosotros y ahora lo puedo predicar con autoridad. Los bendigo y esperamos en Dios que todo lo que está profetizado de la iglesia, esos avivamientos hermosos, esas familias llenas de amor, esa relación de padre e hijo sea una realidad y que no la miremos pasar como espectadores, sino que sea una realidad en nuestras vidas. Espero que haya sido de bendición. Esto fue Real Jesus. Vamos a tener una segunda parte de la paternidad, pero quería dejar esto. Un abrazo y Dios les bendiga.